De igual manera les digo, una vez que termine el evento, Ruth va a seguir por aquí, pueden también hablar con ella. Entonces, y después también repetimos con la mesa redonda de esta tarde. Me consta que quedaron algunas preguntas en el tintero, no sé si fueron 2 o 3, pero por tiempo no podemos atenderlas a todas. Vamos a dar paso al siguiente ponente de la mañana de hoy. Ya tenemos aquí, estamos manteniendo contacto visual. Es otra persona que se ha formado aquí en Tenerife, en este caso. Víctor, eres de Los Realejos, si no me equivoco, ¿no? Él ha sido realizador en Telemadrid, decidió el salto a la península, enfocar su carrera hacia afuera, y una vez que empezó en Telemadrid, luego ha estado pasando pues por programas de la talla de Supervivientes, de La Voz y de La Isla de las Tentaciones. Víctor, corrígeme si me equivoco. Ahora está de realizador en el programa de Sonsoles y Víctor, me han chivado que tú prácticamente cuando estás realizando haces coreografías, que de hecho los propios trabajadores que tienes a veces incluso te graban para que luego esas coreografías queden inmortalizadas, pues me imagino que... No sé si lo escucharon todos, pero dice que lo graban para reírse. Yo creo que es desde el cariño y desde el amor, y vamos a compartir ese cariño y ese amor con ella, recibirle con un fortísimo aplauso. Víctor Mesa. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad que me cuesta más hablar delante de 100 o 200 personas que hacer un programa para 3 millones. Pero bueno, lo primero, pediros que cualquier cosa, pregunta, duda o que queráis compartir o preguntarme, lo hagamos un poco en común, porque no soy una persona con demasiado discurso, entonces... Bueno, pues creo que entre todos a lo mejor podemos resolver alguna duda y hablar un poco de en qué ha consistido mi trayectoria profesional, porque me ha hecho mucha gracia una conversación que tuve hace unos días con René y con Dalai, los organizadores del evento, a los cuales agradezco mucho la invitación. Era que yo les decía que quizás yo no tenía nada que contar o que tuviera un perfil que pudiese interesar a estudiantes y demás, y René me dijo una frase a la cual le contesté es una de las frases más humillantemente agradecidas que he escuchado nunca, y era que como un chaval de La Cartaya, que es mi barrio ahí en Los Realejos, podía terminar siendo uno de los realizadores, esa parte creo que no es real, referentes en la tele. Eso sí que es mentira, pero bueno, básicamente con mucho trabajo sería la respuesta y al menos el punto de partida. También me mola mucho ver por allí a un señor con el que aprendí, que es Miguel, mi profesor y tutor en el instituto, con el que aprendí a amar la parte del cine y de la televisión, y también a conocer los mejores garitos del Puerto de la Cruz, que era parte de era una asignatura que teníamos unos cuantos. Bueno, pues chicos, yo empecé en La Guancha en el año 98, si no recuerdo mal, 98-2000 o 99-2001, casi de casualidad, porque en realidad yo me quería dedicar, yo con 15 años estábamos haciendo radio con un amigo, con 17 nos dieron 10 millones de pesetas para montar una emisora de radio. Era justo la época en la que la gente blanqueaba dinero porque iba a entrar el euro, ¿vale? Con 18 nos arruinamos y la tuvimos que cerrar. Obviamente no éramos gestores de ningún tipo, y solo por profesionalizar un poco más en el mundo de la radio me metí a estudiar el grado de RAE. Las cosas de repente que te van pasando en ese año y en esos 2 años en el que supongo que muchos de ustedes están ahora mismo, es que vas apreciando cosas y cogiéndole cariño a algo que pensabas que no lo ibas a tener nunca. Por ejemplo, yo me imagino que el 90% de los que están aquí quieren ser directores de cine, por un lado, o realizadores de televisión, si lo que les va es el mundo de la tele. Jamás va a funcionar así, chicos. O sea, cuando acabéis el ciclo, ojalá no vais a dirigir una peli y no vais a ser realizadores de un programa. El proceso es bastante más largo y bastante más entretenido, en el sentido de que si te gusta vas a aprender absolutamente de todo.
Cuando yo todavía estaba estudiando, comienzo a trabajar en una tele local, que creo que ya quedan muy pocas aquí, por desgracia, porque además creo que son unos puntos de partida para tocar, para equivocarse en todo, como decía Ruth antes, pero sobre todo para ir aprendiendo a ver en qué consiste realmente este mundo. Bueno, pues en una tele local al final, en 3, 4 años que terminé haciendo, pues operador, bueno, lo primero, y ese fue mi primer directo y es una cosa de la que siempre me enorgullezco, sobre todo con los que he hecho tiempo después. En mi primer directo yo ni siquiera era el que estaba al lado del operador de cámara con el cable, era el que estaba con el rulo haciendo el 8 sin poder moverme, y eso quiere decir, quiero que entendáis un poco de qué va toda esta vaina, que al final es una cuestión de calma, paciencia y hacer cosas. Pues bueno, pues en una tele local empiezas siendo operador de cámara, estando en estudio también si te toca hacer sonido otro día lo harás, si te toca estar de mezclador otro día lo harás, y vas un poco paso a paso haciendo un poco de todo, ¿vale? El siguiente salto profesional que podríamos decir que di se dio cuando pasé de esas teles locales a Media Report, que es una empresa que en aquel momento era filial de MediaPro, y hoy en día creo que la cosa ha cambiado un poco, pero bueno. Y ahí sí que ya comienzas a hacer programas para la televisión autonómica. Básicamente, y además es muy divertido porque yo creo que había mezclado para 4 cámaras, creo que, o sea, en televisiones locales. De repente me ponen en un programa a ver cómo se mezclaba, un programa de 8 o 9 cámaras. El primer programa lo vi, me dijeron el siguiente lo vas a hacer tú. Y luego ya estuve como 5 o 6 años pegado a una mesa de mezcla, que es una cosa que dentro del mundo de la tele es absolutamente maravillosa, porque uno, estás realizando a tu manera, porque le vendes a tu profesor, a tu realizador en el previo qué es lo que quieres, y no tienes la presión del realizador las cagadas que puedes cometer por tomar esas decisiones en el segundo. Bueno, en esos años básicamente el trabajo era de edición, de mezclar y un poco de ir compaginando el mundo de la edición, en mi caso en Avid sobre todo, que en aquella época no habían demasiados, les hablo de 2005, entre 2005 y 2007. No había muchos Avid todavía por lo menos aquí en Canarias, y a la gente le daba miedo utilizarlos. Y cuando lo trajeron a Media Report, trajeron uno además muy viejo. Bueno, ¿alguien quiere probar? Éramos varios editores. ¿Alguien quiere probar esta máquina? Levantas la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengamos miedo a probar las cosas, que en realidad el camino consiste en mirar al horizonte y tampoco saber cuál es la dirección correcta, pero elige una y continúa. Ah, vale. Pues es un sistema de edición, básicamente, joder, qué putada que no sepáis, hostia, básicamente como sistemas de edición tenemos el Premiere, tenemos el Final, pero el sistema que a nivel de televisión es el estándar y el más estable y sobre todo el que más se comunica con diferentes herramientas es el Avid. El Avid es un sistema que se utiliza en casi todos los servicios informativos de cadenas nacionales, en el que tú editas, la interface es parecida a la de Premiere, sobre todo las últimas versiones y demás. Esos vídeos los lanzas a un servidor y a su vez en la parte de redacción se trabaja con unas escaletas digitales donde se van subiendo esos vídeos. Cuando llegamos al control, que esto ya vendrá años después, que os lo contaré, cuando llegas al control, los vídeos que has editado en otras salas se han subido a ese servidor y los tienes disponibles de la escaleta porque tú trabajas directamente con la escaleta en el programa y en el directo, ¿vale? Es un sistema de edición puro y duro. No tiene tanto capacidad de post-pro como puede tener el Premiere, por ejemplo, pero sobre todo para trabajar en red es mucho más estable y más seguro, cuando hablamos de determinados formatos de televisión. Pues eso básicamente, ¿vale? Pues nada, chicos, total, en estos años en Media Report, que vas trabajando sobre todo haciendo formatos para la televisión canaria fundamentalmente, y en aquella época también canal internacional y demás, tienes la sensación de que ya el cuerpo te va pidiendo algo más en tu trayectoria, que tienes que dar el siguiente paso. Creo que luego ahí se empieza a producir algo que... Me levanto un poco porque me aburro ahí y luego ya me volveré a sentar. Creo que
ahí se produce una de las circunstancias que yo siempre digo que han pasado mucho en mi trayectoria, que yo lo llamo casualidad, pero creo que a veces no es solo casualidad, sino que también es trabajo, pero como casi todos los que trabajamos en este medio sufrimos un poco el síndrome del impostor, creemos que nunca es por nosotros, sino porque otras cosas externas lo determinan. Total, que por lo que fuese, incluyen, bueno, por cosas que pasaron, de repente un año, en 2007, hay un cambio en la cúpula de Media Report y uno de los programas cabeceras y punteros en aquella época, que era Canarias Directo, pues me lo ofrecen realizar. ¿Vale? O sea, como punto de partida, chicos, os digo que imaginaros el primer programa de Canarias Directo en el que yo levanto la vista un segundo antes de empezar y me veo a un realizador que nunca había realizado, a un director que nunca había dirigido, a un mezclador que nunca había mezclado y a un operador de vídeo, que eran un poco las cabezas de puente que estaban ahí, que nunca había lanzado vídeos. Vale, era un plan sin fisuras para que aquello saliera mal. Obviamente no salió bien, ¿sabes? Entramos 2 minutos tarde a emisión porque no estaba preparado, no habían llegado las cosas. Vale, año 2007. ¿Qué puede pasar con eso? Que te vengas abajo y pienses que no vales para esto. Pues 2013 fue el año en el que acabamos de hacer el formato, que por cuestiones de la última etapa de la crisis económica que vivimos en aquella época, pues ya chapó, pues fueron esos 6, casi 7 años de trabajo ininterrumpido, de un programa en directo, con conexiones en directo, con todo lo que ello supone. Y sobre todo cuando te enfrentas a ese tipo de formatos y a ese tipo de retos en los que tienes la escaleta, que supongo que no sé si habéis ya trabajado o en clases tenéis que hacer preescaletas, grabaros vuestro programa y todo lo demás, vale. Y normalmente me imagino que tendrás tu cabecera, presentación, te vas al primer vídeo, luego te vas a la primera tertulia, vale. Pues eso no sirve en un programa en directo, porque todo cambia en un segundo y si tú tienes previsto que te ibas a hacer una conexión en La Palma y de repente a 10 segundos de empezar se te cae la mochila hoy en día, la DSNG en aquella época, pues no puedes ir, tienes que improvisar. El trabajo nuestro como realizador básicamente está en tu capacidad de improvisación y sobre todo la capacidad de tranquilizar a todo el mundo que se va a poner muy nervioso. Porque te va a pasar. A mí siempre cuento, o sea, hay una anécdota que pasa ahora demasiado en mi programa y es que de repente trabajamos mucho con fondos de pantalla. Hago un salto un poco temporal para que veáis a lo que me refiero, porque además tiene que ser una constante si queréis dedicaros a este mundo, pero en todos los procesos, en todas las etapas, como cámara, como estando dentro de un control, como realizador de interior o de exterior, y lo que sea. No sé por qué últimamente nuestras maravillosas pantallas de 7 metros de ancho por 3 de alto se te pueden ir a negro. Se van a negro en mitad del directo. Cuando se van a negro en mitad del directo siempre oyes en el control: ¡se ha ido a negro, se ha ido a negro! Sí, chicos, lo estoy viendo. Quiero decir, tranquilo, ya lo resolveremos. En lugar de irte a un plano general, te vas a ir a un plano corto para minimizar el daño, o atacas desde otro eje al plano de la presentadora y le dices que te mire y lo salvas. Tranquilidad. Lo que tenemos que trasladar en un control de realización es siempre que estemos tranquilos, pausados y que todo el mundo tenga claro que si hay algún problema te van a mirar a ti y tú lo vas a resolver. Pero eso se va a aprender con los años, ¿vale? Volvemos un poquito otra vez hacia atrás para hablaros pues de eso. O sea, creo que Canarias Directo es una de las experiencias más maravillosas a las que yo me he enfrentado, porque era un programa en el que teníamos relativamente pocos medios y hacíamos y dábamos resultados, yo creo que por encima de nuestras posibilidades, en el sentido de que, especialmente por nuestro territorio, por las especificidades de nuestro territorio, tienes que estar haciendo directos continuamente con todas las islas, o en la medida de lo posible que siempre estén representadas todas las islas. Para que esos directos funcionen, tú tienes que tener comunicación con el operador que está en La Palma, o que está en La Gomera, o que esté donde carajo esté. Es decir, mientras tú estás realizando tu programa y diciéndole a la presentadora a qué cámara mira o dónde vamos a ir o lo que sea, entre medias estás hablando con tu operador de cámara, que sea Jonay, ya sea Dalai, o ya sea quien estuviera en ese momento. Oye, enséñame qué es lo que tienes, a ver qué es lo que vas a hacer, te voy a poner en unas colas, en una doble ventana. Quiero decir, todo es un proceso en el que tienes que tener muy claro, eso sí, en qué momentos hablas con cada uno, pero
quiero intentar que todo el mundo tenga la máxima información posible para que el trabajo salga como tú quieres que salga, que nunca va a salir como tú quieres que salga porque es un directo y las cosas no podemos editarlas luego, sino tienes que editarlas en directo, ¿vale? O sea, pero y en ese sentido, trabajar con muy pocos medios lo que te permite es que tu cerebro sea capaz de abarcar más cosas. Y esto quiero que lo tengáis un poco en cuenta, el hecho de que abarquemos cosas, porque tiempo después te das cuenta de que cómo puedes seguir evolucionando si eres capaz de entrar en otra dinámica. Bueno, chicos, total, que acabado un poco bueno, no sé si queréis preguntar algo en torno a esa etapa, saber si había alguna cosilla con respecto a cómo te enfrentabas a los problemas que te podías encontrar y demás, porque os aseguro que los hubo. Como por ejemplo que se te caiga el techo del plató por unas lluvias torrenciales y te quedes sin programa ese día, al siguiente tengas que salir como puedas, o esa misma noche, aunque tú eras el realizador, habías desmontado todo, te vas a grabar un reportaje en inundaciones en Santa Cruz con el agua hasta aquí porque no querías que tu gente estuviera grabando sola. Bueno, vamos, básicamente eso te puede pasar y lo que tienes que hacer es adaptarte un poco a esas circunstancias. En fin, el siguiente paso es un poco el del salto a Madrid, que como vuelvo a repetir, por casualidades o sea, creo que se produce por casualidades de la vida, no por una cuestión casi de merecimiento, sino que van entrando poco a poco. El caso es que hay un proyecto en Telemadrid, las Torres Kio, en el que había un realizador que una semana y media antes de empezar le sale otro proyecto y uno de los subdirectores había trabajado conmigo en Canales Directo y me llama a una semana previa de comenzar ese proyecto, de si quería irme para un proyecto de 3 meses en Madrid, era pasar un verano y demás. Digo, bueno, pues vamos y lo intentamos. El caso es que aquel proyecto tampoco creas que estaba como muy con las bases como muy bien asentadas, sobre todo cuando comenzó. Pero casualidades y cosas de la vida, nos toca el primer programa con la abdicación del emérito hoy en día de Juan Carlos. Chicos, habíamos preparado un programa que iba a ser muy sencillo, muy tranquilo, muy pautado, porque no habíamos hecho ceros, porque todo se había hecho con demasiada precipitación y de repente surge un tema de actualidad en el que no hay nada editado a las 2 de la tarde, ni hay ni un solo vídeo, ni planificado un solo directo. Y tú ya vas teniendo experiencia, llevabas 7 años como realizador, más o menos deberías de controlar todo lo que pasaba. Yo os aseguro que todo lo que pudo salir mal aquel día salió mal. O sea, no he tenido la sensación de estar en un control donde no ibas a salvar nada como ese día en mi vida. Los vídeos se paraban, las señales de las mochilas se te iban en mitad del directo, y yo acabé ese programa después de 2 horas y media, que además duró bastante, pensando que, digo, bueno, pues es mi primer y mi último día como realizador en Madrid, ha sido una bonita experiencia y me voy para mi casa. Pero alguien se levanta, te dice, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, lo hemos hecho lo mejor posible, mañana más y mejor. Vale. Descubrimos por qué estaban los problemas, que luego es el tiempo que tienes para poder analizar dónde se habían equivocado, sobre todo yo fundamentalmente y todos los compañeros, y vas aprendiendo. Y un programa que iba para 3 meses y un verano se convierte en un formato de 3 años y medio en el que hicimos absolutamente de todo. Quiero decir, éramos solo un programa de actualidad de tarde. Yo acabé haciendo 2 años las campanadas para Telemadrid, eventos como las cabalgatas de Reyes, que es un despliegue muy interesante, sobre todo ahí en Madrid y demás, porque en Tenerife, que también las había hecho, al final, ahora no sé cómo será, pero en aquella época era una unidad móvil con X cámaras y trabajabas en Telemadrid. Yo coordinaba una unidad móvil central con 15 cámaras y aparte tenía 3 unidades móviles más en cada uno de los puntos del recorrido de la cabalgata. Al final era una cuestión de hablar con el ayudante, el realizador en este caso de esa unidad móvil, decirle qué es lo que queríamos, y para mí él era una cámara más, una fuente más, pero
tenían también sus 5 o 6 cámaras en una unidad móvil, otras 5 o 6 en otra, y las 15 que tenía yo en la unidad central y demás para dar el resultado final. Bueno, el caso es que el planteamiento que nosotros hicimos esos años, el primero tuvimos que comernos un poco el que nos daba la cadena porque éramos gente nueva, nadie nos conocía y demás. El último año, o cuando dejamos de hacerla, os diré que la cadena pidió a la productora con la que trabajaba, que en aquel caso era Boomerang, que toda la planta de cámaras y la planificación la dejásemos porque era la que querían replicar a partir de ese momento. Y es que al final es una cuestión de ver cómo se hacen las cosas, ser inteligente para no entrar como elefante en cacharrería cuando estemos trabajando y pensar que somos gente que estamos en posesión de la verdad absoluta, que tenemos muy claro nosotros, sabemos cómo hay que hacerlo y demás. No, sé inteligente, vete con pausa, vete con calma, aprende y luego vete implementando los cambios que consideres. Y si los has hecho bien, lo has hecho bien, seguro que es lo que se va a quedar. Bueno, y eso es lo que al final conseguimos un poco con esos años en Telemadrid. Y bueno, pues esa etapa de Telemadrid, como todas en la tele y lo vais a encontrar a lo largo de vuestra trayectoria, también se acaba. Cuando crees que lo tienes todo claro, que puedes estar tranquilo, que puedes pensar en otras cosas, el mundo de la tele es muy, muy cambiante y lo que va a pasar es que pues se acaba el formato porque las cadenas se hacen contratos con otras productoras, porque los dineros se mueven por un lado y por otro y por suerte los que somos técnicos no controlamos de dinero, solo nos preocupamos de hacer tele, entonces no hubo más remedio que finalizar esa etapa. Y ya lo que quedaban eran como 2 caminos por lo menos en mi vida. Yo llevaba casi 10 años haciendo programas en directo única y exclusivamente, por las tardes única y exclusivamente, directos con directos, estrés con estrés, una cosa como muy, muy, muy estandarizada. Digo, yo creo que ya aquí el cuerpo me está pidiendo otra cosa. Y entonces se abre un abanico, un campo que yo nunca había experimentado, que es el de los realities de exteriores, que es una cosa que a todos nos resulta como muy chirriante y humillante, porque somos demasiado inteligentes como para ver un reality de personas que quieren, bueno, pues que a lo mejor les gusta mucho la jarana, pero luego son programas que tienen 1, 2, 3 millones de espectadores, con lo cual no es una cuestión para avergonzarse, uno, que nos guste hacerlos y otro, que le guste verlos. Yo nunca había visto ninguno hasta que me tocó hacerlos, eso dicho sea de paso. Pues, bueno, se empieza con alguno, ya afortunadamente ya no está en emisión, en el que comienzo ya a viajar al extranjero, con rodajes en México, fue el primer rodaje que tuve, que como anécdota básicamente, claro, mis operadores de cámara tenían más experiencia que yo, pero se crea, porque yo no había trabajado tanto en ese tipo de formatos, en un reality de exteriores la planificación la tienes que hacer in situ, localizas media hora antes, ves dónde tienes que iluminar un poco para generar un contexto visual lo más bonito posible y luego estar pendiente sobre todo de lo que no controlas, de lo que no tienes bajo control, pero tú no sabes cómo van a reaccionar las personas, porque por mucho que creemos que todas estas cosas están ficcionadas, no siempre lo están. Hay una serie de inputs que se les marca, pero todo lo que ocurre de manera real y natural dentro de la grabación. Total, que acabo este pequeño formato en el que estaba un poco de realizador de exteriores, pero casi era de ayudante. Y otra de esas casualidades que te van ocurriendo en la vida, que las casualidades al final son la suma de cositas que te van pasando, ¿vale? Estando pues en la Biblioteca del Retiro estudiando, porque estudiaba en mi tiempo libre, básicamente me llaman para ir a hacer una entrevista para irme a realizar Supervivientes a Honduras, que creo que es uno de los proyectos así como más complejos a nivel técnico que he hecho, sobre todo por las distancias, las comunicaciones con Madrid y demás, que era muy, muy, muy complicado. La casualidad es que la persona que lo iba a hacer ese año no pudo por temas personales y demás, y el perfil que tenía yo, que al final era una persona que había hecho directos y que venía de hacer un pequeño reality, combinaba un poco las dos cosas. O sea, el mundo de Honduras y de Supervivientes, que muchos de mis compañeros creo que empiezan hoy precisamente la nueva edición, creo que una de las cosas más bonitas que tenía era la posibilidad de estar
planificando todas y cada una de las cosas que ocurrieran. Es decir, yo una de las cosas que más me gustaba de ese formato es el momento en el que te ibas a hacer los juegos que se hacen en la playa. No sé si habéis visto el programa, si sabéis un poco de qué va y demás, pues un poco todo lo que ocurría en la playa, los juegos. Tú tenías una jornada previa en la que se iba a montar el juego se montaba de un día para otro y tendríais que ver a los hondureños trabajando, porque es una salvajada cómo esa gente era capaz de, en 4 horas, montar una estructura que parecía que tardarías una semana en montarla. El caso es que poder ver cómo se hacía el juego, tú plantearle a tu ayudante, hostia, pues yo creo que aquí, si monto las cámaras aquí, aquí y aquí, cuando me hagan el giro me voy a este general, cuando vengan aquí los cojo en corto, tienes que ir describiendo un poco todo eso, y ese proceso que lo puedas hacer el día previo o poder ir trabajándolo, os juro que es una de las cosas que más te ayuda a ir creciendo profesionalmente. O sea, no penséis nunca que nada va a surgir por casualidad. Normalmente vais a tener muy poco tiempo para ensayar las cosas, pero si tienes claro lo que quieres, verás como que el resultado final, por más que nunca sea exactamente como tú has querido, puede acercarse a que has conseguido transmitir una idea, que has conseguido llegar a la gente con lo que tú querías contar y narrar, ¿vale? Y justo en este momento, o en este proceso ya profesional mío, es cuando se puso uno de los cambios más interesantes, porque hasta ahora, y quiero recordar una frase que dije antes, tienes la sensación de que tienes que abarcarlo todo para que todo salga bien. Pero hay un momento en el que tú solo no vas a poder hacerlo todo, porque no somos, yo no soy un genio. Si hay aquí alguno, enhorabuena de verdad, pero nadie es capaz de abarcar todos los procesos que haya dentro de un programa en directo. Yo estaba acostumbrado a trabajar en formatos relativamente pequeños, en los que yo estaba capacitado para asumirlo todo, y si tenía que hablar con continuidad hablaba con ellos, si tenía que hablar todo pasaba por mis manos. Si yo intentaba hacer eso en un formato grande, no iba a dar el resultado real. Y aquí viene una cosa que comentó Ruth antes en su charla, y es cierta, y porque es que te va a pasar en todos los campos o en todos los formatos que quieras trabajar en el mundo audiovisual, y es saber apoyarte en la gente que tienes a tu alrededor, apoyarte en los que te rodean. Tener un buen equipo de ayudantes, un buen equipo de operadores de cámara, en los que puedas delegar determinadas funciones, porque al final tú no dejas de ser una pieza más del puzzle, o la pieza del puzzle que une el resto, que se encarga de unir a los demás, pero ninguno de nosotros solo va a poder sacar un resultado, bueno, pues correcto, decente, y que termine gustando al espectador. Total, que este trabajo que te permite, o este trabajo que me permitió crecer en ese sentido, también fue muy duro, quiero decir, o sea, es evidente, no penséis que estando en el Caribe aquello es estar de vacaciones. Yo juro que creo que es uno de los programas en los que más he sufrido. Llegué a Madrid con 50 kilos que casi ni me veía de perfil, ¿sabes? Quiero decir que se sufre mucho, se pasa mal, las condiciones climatológicas son las que son, porque te puede tocar una tormenta y tener que desalojarlo todo, o te puede tener que tocar una cosa que no estaba contemplada en un guión, porque al final es un directo en el que pasan cosas que no controlas y tienes que aprender a asumirlas y a reaccionar ante ellas, ¿no? Y bueno, finalizado un poco esa etapa, ya me había empezado a llamar el gusanillo de los realities y de ese cancaneo que llamo yo de cositas que se salen de la norma y de la grabación. Y luego las siguientes etapas, salpicadas un poco también por algunos formatos entre Madrid y Valencia, pero más puntuales. La siguiente etapa fue un pequeño talent show que hice en Valencia, porque a la vuelta de Honduras, con Fremantle, con una productora de ahí de Madrid, estaban preparando un talent show en la televisión autonómica valenciana que acababa de nacer, o de renacer en este caso, y fue un formato musical de familiares que cantan en dúos, y que tipo La Voz, tipo Got Talent, como queráis, pero que muy pequeñito, con sus dimensiones y demás. Y la verdad que quedó un formato que, para trabajarlo casi sin presupuesto, muy chulo. O sea, al final, cuando estás en un sitio y empiezan a creer en ti,
te dejan hacer cosas. Yo proponía grabarme una presentación en la que mis miembros del jurado entraban con una alfombra roja, parar toda la tele, iluminarlo, te lo dejaban hacer, luego ven el resultado y la gente de Fremantle de Madrid llevó nuestra intro de programa a Madrid a decirle a los realizadores, a los que me habían contratado a mí, cómo estos desgraciados con este dinero son capaces de hacer esto y ustedes con todo el que tienen no sacamos lo mismo. Bueno, pues pequeñas cosas que te enseñan a que quizás creyendo un poco en ti puedes sacar adelante un trabajo más que digno. Otras casualidades que siguen pasando en la vida. Termino ese talent musical y me llaman de La Voz porque hay un hueco para hacer para realizar ese programa y ese formato. Y yo os aseguro que ese sí que es el programa que más he disfrutado en mi vida. O sea, es un plató de 2.000 metros cuadrados con 18 cámaras en las que yo siempre decía que si se te caía la cámara al suelo tenías un planazo, porque todo era perfecto, era prácticamente 360 grados y la clave de eso estaba básicamente en tener muy claro sobre todo dónde tenía que estar la importancia de las cosas. Es decir, tú marcabas muy bien cómo funcionaba la realización, cómo querías la actuación, pero la clave, sobre todo en la primera fase, son los miembros del jurado, que ahí tú no controlas cuándo se te giran, cuándo van a estar pendientes de las conversaciones que tienen entre ellos. Entonces hay que combinar muy bien esos dos factores, el puramente técnico de la realización de la actuación con el un poco más de contenido, que es el de los miembros del jurado. Este formato, un poco para que veáis cómo funciona, no es que vayas, lo grabado va directamente a emisión, siempre hay un proceso de postpro, porque sobre todo los gestos de los miembros del jurado tú no los estás escuchando porque tú estás pendiente de la actuación. Entonces lo que se hace ahí es un pase para el equipo de luces, el cantante llega, prueba sonido y ese pase se aprovecha para el equipo de luces, y un segundo pase para el equipo de realización, que en realidad solo tienes un ensayo y una prueba para poder saber cómo quieres realizar luego exacto, sin marcarle a tu ayudante, en este segundo quieres esta steady, en este segundo quieres esta grúa con este movimiento, etc, etc. Luego empieza la parte inteligente que digo, cuando apóyate en los demás para crecer tú. Yo cuando veía el pase de la gente de luces y veía a Iñaki Irastorza, que es uno de los mejores directores de fotografía en televisión de este país, y no, indudablemente el mejor, y si habéis visto los montajes de luces que tiene La Voz, es un puñetero paraíso. Yo decía, oye, Iñaki, ¿vas a hacer este movimiento con las luces en este punto? Bueno, pues lo estaba pensando y tal. Digo, si lo haces, yo te lo marco con la grúa, me pasa por delante las de luz, no sé qué, va a quedar muy chulo. Y este señor se queda mirando y dice, coño, hostia, eres el primer realizador que está mirando una cosa y que quiere aprovecharla para su realización, no que él realiza y que yo me tenga que adaptar a eso. Y aquí es otra frase que yo siempre digo, que es que no es verdad, pero que tiene un poco relación con lo que os contaba de apóyate en la gente que quiere. Yo siempre le digo a los míos, es que yo trato de rodearme de los mejores, porque todo lo bueno que sean ellos, todo lo bueno que seáis vosotros, egoístamente me lo voy a llevar yo, ¿vale? Si yo soy el que firma el programa, quiero que la gente sea lo mejor posible, porque al final el resultado es mío. Es mentira. Tú también ayudas a que esa gente sea mejor porque te hacen a ti mejor. Al final es una cuestión de quid pro quo, pero que a modo egoísta se lo vendo así cuando la realidad es otra. Pero que tengáis siempre en mente, chicos, de que nadie es bueno ni sabio por naturaleza. Habrá alguno, pero se cuentan con las manos y normalmente no son buena gente. O sea que... pues nada, acabado ese bonito momento, pues el cuerpo me vuelve a pedir sarandonga y acabamos con otro de esos formatos de arte y ensayo, que es La Isla de las Tentaciones, que supongo que algo habréis oído y escuchado. Es un formato realmente complicado de hacer, sobre todo porque parece que tienes o sea, muchos medios, pero os aseguro que son muy limitados. Y además tienes que abarcar muchísimas cosas. O sea, estamos hablando de, aparte de 2 casas con 13 pantils o 13 minicámaras en cada uno, que tú tienes que ir allí, elegir dónde están, pensar todo lo que pueda pasar. Y si habéis visto el formato, pasan cosas en lugares muy recónditos, muy escondidos. Tienes que no dejar
con 13 cámaras ningún punto ciego en esas villas, porque si no has perdido contenido y has palmado el programa, básicamente. Y aparte de eso, cuentas con un equipo de unos 11 o 12 operadores de cámara, con 11 o 12 cámaras, con cada una de esas cámaras aprox, pues 3 tipos de óptica, un 70-200, un 24-105, un 18-35, etc. Bueno, cada día, mi trabajo en aquel formato consistía en que cada día, aparte de el maravilloso mundo de ir a las grabaciones, ordenar como un entrenador de básquet, de esto va a suceder así, esta cámara entra por aquí, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto y demás. Yo no tenía como realizador un control de realización, es decir, no tenía un Kaleido donde veía todas las señales y le iba marcando en este caso sería por walkie, al operador de cámara, que era lo que tenía que hacer. Entonces, tú en una planta llega la presentadora que entra por sorpresa y tú previamente das por hecho que con esta cámara, con el 24-105 voy a dar la entrada en general, aquí tengo 270-200 en corto para coger los primeros planos de las reacciones. No sé si el operador de cámara está dando ese plano. Es el trabajo, lo divertido y lo un poco surrealista de aquella situación era, si yo tenía un operador de cámara, ver aquí, ir corriendo al otro, a ver qué plano tenía, marcarle y desde un lado pedirle a este que abra y me coja a estos. Quiero decir, tenías que jugar un poco con muy pocos medios, tener en tu mente esa realización en directo, que además no es en directo, no hay una mezcla y no hay una persona que está dando la señal para que la vea como si fuese desde la pantalla de tu casa. Están todas las cámaras grabándose y eso se piensa y se monta luego en sala. Pero si tú no tienes claro cómo lo estás grabando, es absolutamente imposible que luego en montaje se pueda contar la historia. Pues chicos, aparte de todo eso, cada día que aproximadamente se acababa a las... pues bueno, yo podía acabar entre las 11 y 1 de la madrugada, había que hacer la planificación del día siguiente. La planificación del día siguiente hay 5 grabaciones en las que yo tengo que estar en todas, en las que tú tienes que decirle qué operador va a cada cosa, con qué óptica se va a ir a cada cosa para saber qué es lo que va a ser. Y claro, todo eso lo haces cuando has finalizado la jornada. Bueno, total, en aquel programa, básicamente, que hice 4 temporadas, en aquel programa, pues acababas de trabajar como a las 3 de la mañana para a las 6, 7 volver en pie. ¿Cómo sobrevives a eso? Pues muy malamente, ¿sabes? Con mucho Red Bull, básicamente. Y planificarlo lo divertido que tenías era que yo estaba con mi ayudante, llegábamos al hotel por la noche para trabajar y nuestra única herramienta de trabajo era una tablet y una bandeja de cervezas, porque era el único momento que teníamos de desconexión en todo el día, era ese. Conseguimos sacar las temporadas con mayor o menor talento o brillantez, pero son programas que luego visualmente y en edición quedan muy bien y te da la sensación de que puedes crear cosas, te permite hacer tus propias pinceladas, trabajar con muy, muy buenos profesionales y aprender de todos ellos. Y ahí es luego donde se crea mucha camaradería en ese tipo de formatos. Por ejemplo, a mí me pasaba una cosa y es que es verdad que había poca gente para la cantidad de cosas que se querían hacer y lo que nosotros terminábamos haciendo, por lo menos yo en mi caso, era convertirme en un operador más. Yo terminaba, como tenía que estar en absolutamente todos los sitios, lo que terminaba haciendo era coger la cámara y así que un compañero pudiese descansar. Pero esto no solo era que a mí me gustase coger la cámara. Tú tenías que ganarte a tu gente para que tu gente luego muera por ti. Si ellos ven que tú eres uno de ellos, van a ayudarte y van a dar más de lo normal porque no se van a preocupar de un horario, no se van a preocupar de que no me tocaba entrar a esta hora, sino que van a estar contigo. Hay que hacer equipo allí donde estés y es la única manera de poder seguir creciendo y viendo cómo tu trabajo se luce cada vez más, pero parte del precio que digamos que hay que pagar es sacrificarte en todo. Cuando tus compañeros ven que tú te sacrificas, te aseguro que van a morir contigo en la trinchera y eso es lo que normalmente hay que conseguir y que hacer. Y bueno, pues como todas las etapas, el cuerpo ya te va pidiendo otras cosas, ¿sabes?
y ya llegamos un poco a la parte final de este pequeño paseo por el tiempo, que es el de volver a ser directos. Estando por ahí pues en algún formato para HBO, para Netflix, que también hicimos algún reality, pues me llaman para volver a hacer un programa en directo, diario, y es un poco donde estamos ahora. O sea, jugar es muy divertido y muy estresante jugar este juego ya cuando nos movemos en televisiones nacionales, el universo de las escaletas y de que todo esté perfectamente controlado y del punto 1 nos vayamos al 2 y al 3, es absolutamente imposible de controlar. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora que estamos en una franja horaria en la que pues competimos contra una de las que en los últimos años ha sido una de las divas de la televisión, por así decirlo, es muy divertido ver cómo tú tienes una escaleta planificada y estás viendo lo que está emitiendo la otra persona y juegas a contrarrestarla justo en ese momento. A 10 segundos de empezar cambias el tema, cambia toda la escaleta, tienes que buscar los vídeos, los fondos de pantalla, si tienes alguna realidad aumentada que puedas tener en el formato, todo en una cuestión de 10 segundos. Vives con un estrés completo y absoluto, pero quizás eso es lo más divertido de toda esta historia. Es que al final creo que un poco hay que tener claro que en este mundo lo único, por lo menos en lo que a la realización de directos o de reality se refiere, lo que tenemos que tener claro es que es absolutamente imposible pensar que vamos a jugar con algo cerrado, que vamos a acertar en todas las decisiones que tomemos, y que nuestra capacidad o lo que tenemos que hacer es poco a poco adaptarte en la medida de lo posible y con la mayor rapidez posible a todo aquello que te pueda ocurrir o que te pueda llegar en el momento del directo. Yo siempre digo que al final, y es aplicable, chicos, también para el mundo de la tele y para la vida en general, pero la metáfora siempre que utilizo es la de la tele, y es que al final nuestro curro y nuestra profesión va a ser como un programa en directo, y nuestra vida también, si la quieres plantear así. O sea, por más que quieras no vas a acertar con la cámara que pinches, por más que quieras no vas a dar el plano perfecto, la vas a cagar 40 veces, pero tienes que seguir adelante. O sea, tienes que volver a intentarlo, tienes que equivocarte y equivocarte mejor. Y luego ya cuando pongas el copy, cuando llegues al final de la jornada, cuando acabes el proyecto, te vas a cagar en absolutamente todo, con perdón, y vas a aprender de tus errores, pero no te quedes atascado en el error porque jamás conseguirás evolucionar si te pasa eso. Pues un poco, chicos, eso era la idea, lo que yo quería contar. No sé si os servirá de experiencia, de trayectoria. Tened en cuenta que los que venís de La Guancha, que es mi instituto, los que venís del César Manrique también, que no nos acomplejemos por ser nosotros mismos, que además es una cosa que no sé por qué coño nos pasa a los canarios, que tenemos cierta sensación de complejo que no es real, que me he encontrado en Madrid a profesionales a los que le damos 40 millones de vueltas y lo único que tienes es que creer un poco en el trabajo que haces, independientemente de donde vengas y del acento, que desde luego no marca la profesionalidad de las personas. ¿Vale? Pues eso, chicos. Bueno, claro. Bueno, Víctor, muchísimas gracias y damos paso a las preguntas. Vamos levantando la mano. Por aquí tenemos una ya y vamos para ir ordenando un poco las intervenciones. Aparte del compañero, ¿alguien más va a preguntar? Por ahí después tenemos el micro con dos compañeros. Con un clásico y con uno que se suma nuevo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo sobre todo que la verdad que es una parte importante que sobre todo no se suele mencionar mucho, el tema de... que, bueno, no se menciona, pero se vive, ¿no? El tema del estrés, el tema de los cambios a última hora. Yo es que sí, yo soy sincero y realmente yo soy una persona que me gusta organizar todo, tenerlo todo planificado y tal. Lo he perdido también de profesores como Félix, del César Manrique. Entonces a mí me gusta mucho tener las cosas metódicas, pero hay que decir que la realidad es que hay veces que, bueno, casi todo siempre cambia a última hora. Entonces, ¿qué es lo que tú usabas o que te servía a ti para... no sé si era una cerveza o cualquier otra cosa, que te servía para aceptar la situación y como mantener la tranquilidad, el temperamento y decir cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que te servía a ti? Una cerveza, no, nunca.
O sea, no toméis alcohol antes de un bolo, no. O sea, quiero decir, yo soy una persona extremadamente ordenada y muy alemana en mi trabajo, excesivamente incluso. Luego se compensa con una anarquía absoluta en la vida, pero bueno, pero es que si no mueres. El problema es que, o sea, teniéndolo muy claro, tú lo que tienes que tener claro es que cuál es el plan, el A, el B y el C en un directo. Si esto me falla, ¿dónde voy? Si esto me falla, ¿dónde voy? Al final aprendes con el paso del tiempo a ponerte menos nervioso. Yo llevo 17 o 18 años como realizador de directo, ¿vale? A día de hoy, yo el lunes que hice el último programa de la semana, salvo con estos días que me he pedido libres, yo estaba nervioso antes de empezar, estaba tenso. Los nervios es otra cosa que creo que te colapsan un poco y te atascan, pero estaba tenso. Tienes que estar tenso sí o sí, porque no sabes lo que te va a pasar. El día que creas que lo tienes controlado, ese día la vas a cagar, ese día va a salir todo mal. ¿Y cómo lo intentas asimilar? Es que realmente te lo va a dar el paso del tiempo. Quiero decir, al final has vivido tantas cosas que sabes cómo solucionarlas. Hace un par de semanas se nos cayó todo el sistema informático, pues porque te va a pasar en un directo. Y la escaleta digital, donde se lanzan los vídeos, donde la gente sabe lo que hay y lo que no, desapareció. Y empieza a haber gritos en el control de gente que se pone nerviosa. Y claro, yo levanto y digo, chicos, queremos estar... Porque en un control, ahí en Antena 3 puede haber pues 12, 13 personas. Pues tú levantas la voz, queremos tranquilizarnos. Digo, señores, hay un papel, hace 20 años o hace 15 años se trabajaba con papel, vamos a seguir con el papel, solo necesito el número del vídeo al que vamos y doy la orden de que vaya y vamos a sacarlo. Pues en 15 minutos se solucionó y no pasaba nada. Te lo va a dar la experiencia y vas a seguir igual de tenso para tu siguiente programa. Y ojalá, si lo consigues, si te mantienes y trabajas en eso, te darás cuenta de que realmente lo bonito es esa tensión que vives el último día tanto como el primero. Solo que tendrás un bagaje que te permitirá superar más los obstáculos que te encuentres. Muchas gracias. Muy bien, teníamos dos intervenciones. Así está el micrófono por allí. Nada, que quería preguntarte, yo he participado en directos en los que he tenido un realizador y he tenido dos tipos de realizador. Quería preguntarte a cuál te acercas más tú y por tu experiencia, ¿cómo acaba mejor cómo acaba mejor un producto según el realizador que sea? Yo he trabajado con un realizador que había un problema, había un cámara que no estaba encuadrando lo que le estaba pidiendo, se había movido y justo en ese momento lo habían pinchado. Intentaba pues suavizar la cosa. Oye, chicos, vamos a intentar concentrarnos, vamos a no fallar, vamos a no. He tenido otras experiencias con otras personas que es chillido. Chillido. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál te acercas más de los dos? Y segundo, ¿cuál crees que funciona mejor? Empezando por la segunda, tú ante una situación de estrés, ¿cómo reaccionas mejor? O sea, ¿con el grito o con el mantengamos la calma? O sea, realmente lo que sí se necesitaría es tranquilizarte para que no te pongas nervioso, porque si yo te pongo nervioso, con el grito te pierdo como cámara. Te vas a bloquear, ya no me vas a vender nada. Y acordaros de que yo soy todo lo bueno que tú seas, porque solo me estoy aprovechando de tu talento. O sea, tú a la gente, más que nada porque yo he sido operador de cámara, yo he tenido a gente que me gritaba por el pinganillo y he tenido a gente que era más calmada con el pinganillo. Tú tienes que conseguir que la gente te sume a tu trabajo, a tu proyecto y a tu programa. Si yo te colapso, si yo tengo 10 cámaras y a 3 les digo que son subnormales, perdón, que son muy malos, no me van a dar más planos. Se van a colapsar y se van a quedar única y exclusivamente con la orden que le haya dado, que es, tú dame el plano medio de este. No va a escuchar si estamos en una actuación y pensar que si abre y me cierra ese primer plano puede enriquecerme la realización, y no va a conseguir, yo no voy a conseguir que mi trabajo mejore. Y creo que con estas palabras respondo a la primera pregunta de cuál es mi perfil de realizador, como realizador. Es que quería ver tu respuesta, porque como se me han dado los dos casos, digo, bueno, es que a lo mejor habrá
productos o personas a las que le funciona el otro caso. Entonces, es que eran personas profesionales que digo, coño, pues... Yo fíjate, y esto ya es más opinión que información, me he encontrado y conozco compañeros con mucho talento que funcionan con ese perfil, pero es que creo que es un poco más falta de capacidad de gestionar el estrés en los momentos puntuales. En un control de realización en directo se va a vivir un estrés infinito, o sea... Quiero decir, a mí de estos relojes a mí me ha marcado que yo he estado 45 minutos corriendo del ritmo de pulsaciones que van. Quiero decir que el corazón se te acelera, que estás a 180, 190 pulsaciones en momento, pero no se tiene que notar. Tú tienes que mantener la calma y trasladarle calma a todo el mundo. Y obviamente va a haber algún momento puntual en el que todos levantemos la voz y tú te cabrees porque no te salen las cosas, pero normalmente te cabreas contigo mismo. Y normalmente lo que tienes que hacer, estés en el puesto que estés, como operador de cámara, como técnico de sonido, como operador de vídeos o como mezclador, que al final es tus manos, la has cagado, digo, venga, seguimos para adelante y acabamos el programa y bla, bla, y ya está, y lo salvas así. Creo, desde mi punto de vista, que esa es la fórmula, porque así consigues que todo el mundo se sume a tu trabajo, con lo cual tú ganas, ellos ganan, si yo te doy libertad para que crees, tú te vas a convertir en mejor operador, o mejor mezclador, mejor lo que sea, entonces creo que un poco ahí es donde está la clave. Vale. Gracias. Nada. Vamos primero con una pregunta que tenemos por aquí y después pasamos con el compañero. ¿Cómo funciona el pinganillo en un directo? Por ejemplo, con el presentador del programa o la presentadora. Es decir, o sea, ¿te refieres a qué órdenes se le dan o cómo él comunica? Pues normalmente el presentador tiene comunicación sobre todo con dos personas. La primera y fundamental con el director, que es un poco el que le cuenta dónde vamos y qué pregunta tiene que hacer, si surge algo o lo que sea. Y luego yo soy muy de trabajar con el presentador o presentadora, de hablar con ellos, de decirle, prevenida que te voy a pinchar, me voy a ir a un general, porque a lo mejor estás en un debate, hablo de este formato, estamos en un debate y mi presentadora está mirando otra cosa porque tiene, y tú le tienes que preavisar de, te voy a ver en el general para que ella, si está apuntando, se pone recta y la ves perfectamente, ¿vale? Quiero decir, normalmente con esas dos partes tiene comunicación. A veces también hay equipos y controles en los que se habla también con el técnico de sonido por determinadas cosas, porque te piden cerrar el micro, la confirma la orden el técnico de sonido o me la confirma a mí. Eso por parte de las personas, digamos, de fuera del programa que escuchan. Y luego, por supuesto, dentro del pinganillo a nivel de sonido y a nivel técnico, básicamente se le envía lo que se llamaría N-1, que es todo lo que se escucha o todo lo que se escucha en programa, excepto a ella misma, para que no se realimente. Y la presentadora o presentador tiene que aprender a convivir con lo que se escucha de programa, más estas órdenes puntuales que hay que darle por parte de dirección o de realización en este caso. Y la última pregunta, en tu experiencia en Supervivientes, ¿cómo trabajabas eso para transmitirlo al plató? Pues mira, ahí sí que hay una cosa muy interesante que además aprendí una forma de realizar en Supervivientes que sí que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente en un programa tú tienes que narrar lo que está ocurriendo. Si tú hablas, el plano es tuyo, ¿correcto? Esa es la idea. Esa señal, tú piensas que eso nosotros hacíamos, ese programa que se enviaba a Madrid, donde hay gente que lo está viendo y que tiene que reaccionar en base a eso. Si yo solo doy el plano de la persona que está hablando, no puedes comentar nada de lo que está ocurriendo, porque ya lo ha contado esa misma persona, no puedes más que opinar de lo que ha pasado. En cambio, sí que aprendí una manera de narrar la historia, o fui perfeccionando una manera de narrar la historia que básicamente consistía en lo que estaba ocurriendo en paralelo. Cuando tú hablabas, yo a ti te tengo asegurado porque te estoy escuchando, pero quiero ver la reacción que tiene él. Porque a lo mejor en el momento en el que tú estás diciendo aquí no se comparte la comida y no sé qué, no sé cuánto, pincho este plano y este dice, o le pillas con un, este es idiota, o esta es idiota, o no sé qué. Con una reacción tú acabas de abrir un hilo argumental para el programa. Porque lo que va a ocurrir inmediatamente, y así pasaba, es que, un momento, perdóname, que estás hablando, es que acabo de ver a fulanito que está negando con la cabeza, ¿qué ha pasado? Y acabas de generar una nueva trama para un reality en el directo, con un solo plano y con un solo gesto.
Un poco la clave de la narrativa. Claro, obviamente esto no es ficción, ¿vale? Televisión en directo no es ficción, pero tú puedes narrar historias. En un partido de fútbol tú puedes narrar una historia cuando un portero se equivoca y le pinchas el plano, se equivoca con la parada, le meten un gol y el siguiente plano que tú pinchas no es el del que ha metido el gol, es el del malo de la película, de nuestra nueva película, que es el portero. Pues lo mismo ocurre en estos formatos, o sea, nuestra capacidad como realizadores no es solo la descripción, sino también tenemos la posibilidad de narración, aunque no hagamos ficción. Y es un poco lo bonito que creo que también tiene esta parte del trabajo, ¿sabes? Pues eso. Víctor, vamos por ahí con la última pregunta. Hola, lo siento que soy tartamudo. Buenos días. Nada, que por lo que has contado, pues veo que tú sabes mucho sobre cámaras, sobre, ¿sabes?, cómo realizar en televisión. Y bueno, que no me sale. Mi duda era que ¿qué trucos pues recomendarías a la gente que está empezando para poder mejorar con pues, tema de cámara, mesa de sonido, esto, lo otro? Porque a mí personalmente me pasa que en clase pues voy bien, pero cuando voy al examen la cago. Y eso. Pero, sí. ¿en qué sentido? A ver, por ejemplo, yo en clase tengo que hacer prácticas, cojo las estas, pues hago los vídeos, se los entrego, todo bien hasta ahí. Pero luego, cuando voy al examen, pues todo lo que he hecho en todo el trimestre, papelera, vaciar papelera. Y pues, aparte con los nervios del examen, Demetrio estoy viendo y Demetrio no está. Pues eso, que pasa mucho que... No, en serio, que pensé que estaba y no está. Eso, que me pasa mucho que voy al examen y espero, no sé, el único tonto que... Eso, no eres el único. Pero eso se llama estrés. Eso quiero decir, al final tienes que asumir el estrés que vas a vivir en tu examen, que ese examen será el día de la gala en directo. Y te puedo asegurar que yo he repasado 40 millones de veces cómo quiero hacer una intro de una cosa y cuando estoy en directo me voy a comer 2 cámaras que se me han olvidado. O que mis operadores de cámara le había pedido un primer plano porque iba a ser un gesto de un taconeo y se equivoca y no me lo está dando. ¿Qué haces? Volvemos a una cosa que he intentado remarcar. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí y te atascas? No, sigue. O sea, te va a salir. O sea, te podría hablar de 40 millones de ejercicios de respiración, de tómatelo con calma, de no sé qué, de la vida es, ¿sabes?, happy ending y demás. Pues no va a ser happy ending siempre, pero aprende también a racionalizar el estrés y sobre todo en un directo, y esto te lo da la experiencia, lo que va a ocurrir es que vas a terminar aprendiendo. O sea, seguro. Y seguro que tú terminarás haciendo bien los exámenes, por más nervioso que te pongas, porque sabes hacerlo, porque lo has hecho en todas las prácticas a lo largo del año. Life is life, es que te va a pasar. Sí, no pasa nada, ¿sabes? Es que... Y vas a aprender. Qué pena que Demetrio no esté. Viene esta tarde. ¡Apróbame! Viene esta tarde, que me ha dicho que venía esta tarde, o sea que ya lo veremos. Se lo diré. Víctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, chicos, que estoy seguro de que os va a ir muy bien, que acordaros que paso a paso, que nadie sale de aquí siendo el mejor y que lo mejor es que vayamos creciendo poco a poco, ¿vale? Pues gracias. Gracias, Víctor.